¿Cómo identificar el núcleo del predicado? El núcleo del predicado siempre será el verbo, porque es el eje en torno al cual se organizan los complementos verbales, pero no siempre es tan fácil reconocerlo debidamente. Veamos el primer ejemplo con una oración simple. Reina limpia con desgano. El núcleo del predicado es limpia, que está complementado con el modo en que ella lo hace, es decir, con desgano. Mientras que en el caso de las oraciones compuestas, cada proposición tiene su propio predicado y, por tanto, su propio núcleo verbal. En Luis regó las plantas y luego jugó dominó, hay dos predicados coordinados, regó y jugó, por lo que ambos funcionan como núcleos. Ahora pon mucha atención en la siguiente oración compuesta por subordinación. La llamada que hiciste anoche me preocupó mucho. Aquí hay dos oraciones, la llamada que hiciste anoche, y, me preocupó mucho, pero aunque a simple vista puedes pensar que la primera oración es la principal, no es así, ya que la expresión que hiciste anoche es un inciso especificativo que se puede eliminar, la llamada me preocupó mucho. Lo que indica que el núcleo principal es preocupó y el núcleo de la subordinada es hiciste. En cuanto a los verbos pronominales, creo que exigen atención especial. En los pronominales inherentes, el pronombre forma parte inseparable del verbo, y no se puede eliminar sin alterar la gramática. Gilberto se vanagloriaba de sus conquistas. El núcleo del predicado es, se vanagloriaba, y se incluye el se porque es parte inseparable de vanagloriar que no existe por sí mismo. Distinto es el caso de los pronominales no inherentes, que pueden usarse con o sin el pronombre según el significado. Te invito a ver dos ejemplos. Coralia y Mireya acordaron llegar a un arreglo. El núcleo del predicado es acordaron, es decir, llegaron a un acuerdo. Pero en Felicia se acordó muy tarde. El núcleo del predicado incluye el pronombre se porque se trata del pronominal acordarse en una sola palabra, que equivale a recordar. El tipo de oraciones anteriores debes diferenciarlas de otras que son similares, pero muy diferentes desde el punto de vista sintáctico. Digamos, se lo entregaron sin demora. El núcleo es entregaron, porque se es complemento indirecto y sustituye a él. Pedro se bañó con ropa. El núcleo verbal es bañó, porque aunque bañarse se considera pronominal, debes distinguir que el se actúa como complemento directo de una oración reflexiva. Sin embargo, en oraciones como Dalia se tomó el café de los demás. El núcleo es únicamente tomó, dado que el pronombre es considerado expletivo, que es un pronombre que no tiene una función sintáctica clara en la oración, pero que se utiliza para añadir énfasis o expresividad al enunciado. Otro ejemplo de se expletivo. Leticia se durmió enseguida. El núcleo es durmió solamente. Por otra parte, las perífrasis verbales son estructuras formadas por un verbo auxiliar en forma personal y un verbo principal en forma no personal. El núcleo del predicado es la unidad verbal completa. En voy a ordenar la despensa, el núcleo verbal es voy a ordenar. En estaban terminando de reparar el auto, el núcleo es estaban terminando. El verbo no personal en gerundio forma parte de una estructura subordinada. En cuanto a las locuciones verbales, que son expresiones fijas compuestas por dos o más palabras que funcionan como un único núcleo verbal, toda la locución integra el núcleo del predicado. Hilda echa de menos a su familia, el núcleo es echa de menos. Estas unidades verbales no admiten análisis palabra por palabra, funcionan como una sola pieza léxica de valor verbal equivalente a extrañar. En las pasivas perifrásticas, el núcleo verbal está formado por el auxiliar ser, seguido de un participio concordado. El gol fue anotado por el Chispas, el núcleo del predicado es fue anotado. Mientras que en las pasivas reflejas el verbo aparece con el pronombre se, y sin agente explícito, se hacen fotocopias. Aquí, el núcleo es hacen, mientras que se indica forma pasiva y no pertenece al núcleo verbal. En las impersonales, el verbo no tiene sujeto gramatical. El núcleo del predicado sigue siendo el verbo. En llueve desde temprano, el núcleo es llueve. También hay impersonales reflejas. Se vive bien aquí, donde el núcleo del predicado es vive, y el se es marca de impersonal.
En las construcciones elípticas como Leoncio ordenó los libros y también las revistas, el verbo omitido es el núcleo del segundo predicado. Esta elipsis es útil para evitar que digamos: Leoncio ordenó los libros y ordenó las revistas. En debes volver a revisar el informe, toda la construcción, debes volver a revisar, forma el núcleo verbal, pues la acción principal no está contenida en un solo verbo. Y finalmente, las oraciones copulativas que introducen un tipo especial de predicado denominado atributo o predicado nominal. En estas estructuras, el núcleo del predicado sigue siendo el verbo copulativo. Por ejemplo, en el pasillo está sucio, el núcleo del predicado es está. En la ropa parece seca, el núcleo es el verbo copulativo parece. Aunque el peso semántico recae en el atributo, el verbo cumple la función de núcleo porque determina la organización del resto del predicado. En resumen, el núcleo del predicado puede manifestarse como un verbo simple, una perífrasis, una locución verbal, un verbo pronominal, una forma copulativa, una pasiva o una estructura impersonal, y en todos los casos es el elemento rector del predicado. Reconocer su forma y función permite interpretar con claridad la estructura verbal incluso en los enunciados más complejos. Antes de finalizar, te recuerdo que ya están disponibles los ejercicios interactivos y autoevaluativos para que practiques todas las lecciones. El enlace está en la descripción del video. Suscríbete y nos vemos. ¡Hasta pronto!